Improbable como que estuvieras con el Papa. Y mucho menos con el Papa. Con Bueno, hablando de Papa, Rosa, vosotros sabéis que se cumplen ahora, 28 años de la muerte de Juan Pablo I. La repentina muerte. La repentina, efectivamente, pero yo me acuerdo que estaba en el colegio cuando hubo Papa, no puedo decirlo en latín, habemos Papa, y de repente ya no lo hubo. Al mes justo murió Juan Pablo I después de un pontificado cortísimo. Yo tenía 12 años. Pues igual que yo, porque somos de la misma edad. Pues no habléis de años. Vamos a hablar del poco tiempo que estuvo en Papa. 2 meses. Fue una pena porque hablaban de que era un Papa excelente, que era una persona, bueno, de una gran calidad humana y también religiosa, teológica. Y hace poco, bueno, ya desde que murió, pues se oyeron voces que comentaban la extraña y prematura muerte de Juan Pablo I. Esa película de Coppola, El Padrino 3, que es prácticamente sobre todo este tema. Se han incorporado a nuestra mesa ahora, además de Rosa, de David y de Antonio, tenemos a Josep Guijarro. Buenas tardes, Josep. Hola, muy y buenas a Bruno tardes. Cardeñosa, nuestros especialistas en ovnis, en conspiraciones y en todo tipo de investigaciones. Juan Pablo I, Bruno, ¿hubo algo que no sepamos a estas alturas, 28 años después de la muerte de este pontífice? Tenemos infinidad de sospechas de que algo muy extraño ocurrió esa noche, a la madrugada, a la 1 o 2 de la madrugada de ese 13 de septiembre, de octubre. Juan Pablo I falleció de forma repentina 33 días después de haber retomado el cetro romano, y a partir de ese instante las sospechas comienzan. Porque la versión oficial que en un principio da a conocer el Vaticano sobre la muerte de Juan Pablo I se ha ido con los años desmoronando cada una de las evidencias sobre la muerte provocada por un infarto. La versión oficial es que se trató de un infarto de miocardio, un infarto agudo de miocardio que le habría provocado la muerte de forma repentina. Pero Bruno, ¿es cierto que esa misma noche el Papa Juan Pablo I pidió en la farmacia vaticana que le dieran un vasodilatador? Esa es la información que transmitió y que filtró el propio Vaticano. El Vaticano ha transmitido diversas informaciones al hilo, además de las investigaciones periodísticas y de otros estudiosos que han hecho sobre los diferentes acontecimientos asociados a la muerte. ¿Pero fue ese medicamento el que le provocó el infarto o...? Él nunca pudo pedir, ni nadie le recetó jamás, un medicamento vasodilatador. Por una razón sencilla. Juan Pablo I no tenía ningún problema de salud, se conoce perfectamente el testimonio y ha sido además muy insistente al respecto de Darros, su doctor personal, con quien habló ese mismo día. Jamás se le recetó ningún vasodilatador por una razón fundamental. Era una persona con tensión muy baja, ningún problema cardíaco, ningún problema coronario, pero con tensión baja. De habérsele recetado un vasodilatador, hubiera podido fallecer. De hecho, una de las explicaciones que se han ofrecido y una de las teorías que se han presentado es que si alguien le dio ese vasodilatador no fue nadie de su entorno médico, y sí que fue alguien que con una segunda intención. Pero una pregunta, Bruno, entonces esa farmacia del Vaticano realmente por un español, además, es atendida por un español, realmente se abrió en esa noche para una petición. Esa es la información que se dio a conocer, pero no hay ninguna prueba de eso. No solo no hay ninguna prueba, sino que la persona encargada de esa farmacia aseguró que él no expidió ningún tipo de fármaco para el Papa esa noche, como en un principio se había dicho. Hay una cuestión importante a la hora de que se pueda elucubrar con respecto a una muerte o a un posible asesinato, es la autopsia. Efectivamente. Que es la clave de la investigación. En este caso, la escena del crimen nos ofrece una serie de parámetros sobre los que hay que investigar. ¿Qué es lo que hay en el lugar? ¿Qué evidencias físicas hay que nos puedan decir qué es lo que ha podido ocurrir? Y sobre todo tenemos el elemento fundamental, que es el finado, que es la persona fallecida, sobre la cual hay que efectuar una autopsia. Oficialmente se dijo que como estaban tan claras las razones de la muerte y se sabían, no se efectuaba una autopsia. Estaban tan claras porque lo encontró una monja muerto. Claro, pero el propio Vaticano en un principio aseguró que no había sido una monja quien encontró el cuerpo, sino que había sido un obispo del propio Vaticano que entre que lo encuentre una monja o un obispo. Que el testimonio del obispo que se ofreció en un primer día era coincidente con la versión oficial. A la monja se le había exigido durante muchos años que mantuviera en secreto su testimonio, porque cuando ella lo reveló, explicó que el Papa había fallecido con una serie de documentos en la mano en donde estaban todos los cambios que él iba a efectuar durante su papado. Él quería desviar ciertos poderes económicos que había entonces en el Vaticano. Fundamentalmente 3 tipos de cambios. Uno de ellos es que iba a reestructurar la curia romana prácticamente al completo. La cúpula del Vaticano iba a cambiar de forma rotunda y completa. De hecho, el primer cambio era el secretario de Estado, el cardenal Villot, que es quien da a conocer
la versión oficial y con quien se había reunido esa misma tarde. Por otro lado, él preparaba una serie de cambios doctrinales. Una persona con una mentalidad mucho más abierta de la que fue del que fue su sucesor, Juan Pablo II. Juan Pablo I apostaba por abrir la Iglesia, incluso a las mujeres, incluso apostaba por determinadas técnicas de control de natalidad, de anticoncepción. ¿Pero por qué se supone que le querían matar? Sobre todo era porque él quería cambiar los bancos. Y luego existía el tercer elemento. Durante varios años, durante todos los años previos, especialmente durante el pontificado de Pablo VI, el Banco Vaticano, el IOR, se había convertido en una puerta a través de la cual se habían empezado a evadir impuestos, estaban haciendo negocios extraños, una suerte de pseudologia masónica estaba actuando dentro del Banco Vaticano, y el propio Papa quería cortar con todo eso. Era un inmenso poder el que había detrás de eso. Yo soy una gran lectora de las novelas de Agatha Christie, y esto me parece como de novela de Agatha Christie, siempre pienso, ¿a quién benefició su muerte? Porque siempre en este tipo de cosas, suponiendo que no haya muerto de muerte natural, sino que haya sido, asesinado, pues tiene que haber beneficiado a alguien. ¿A quién? Por ejemplo, al obispo Marcinkus, que era el presidente del banco, el que conducía el IOR, el Banco Vaticano, a quien iba a destituir. Ese mismo día había comunicado a su secretario, al secretario de Estado, la destitución de Marcinkus, que era un hombre poderosísimo en la Iglesia. Juan Pablo II, una de sus primeras decisiones en cuanto sustituyó a Juan Pablo II, fue mantener a Marcinkus en ese puesto y gestar que durante los siguientes años la justicia italiana, que iba a procesar a algunos de los dirigentes del Banco Ambrosiano y del Banco Vaticano, perdonara las acciones de Marcinkus, y de hecho se le perdonaron. Se decretó que en cierto modo estaba fuera de la ley. Eso sí, el Vaticano salió beneficiado ¿Quién? por esa muerte? El que fue luego Papa, pero antes Mire, por supuesto. nos puede contestar Bruno, pero también un sacerdote que es Jesús López Sáez, autor de los libros El día de la cuenta y Se pedirá cuenta, donde ha investigado las extrañas circunstancias que rodearon la muerte del Papa, de Juan Pablo I. Tú, Bruno, has conocido a